Bienvenidos amigos de CNN Studio en Hacedores. Hoy tenemos un referente que es un lujo, que por esas casualidades de la vida esté en esta región y lo podemos agarrar para entrevistarlo. Él es Patricio Ferio. Tiene una larga historia, trabajó como alto ejecutivo en empresas multinacionales. Luego salió de ahí, se desarrolló como emprendedor y hoy está potenciando líderes, por lo cual tenemos temas por todos lados para hablar de él y sacarle jugo a esto y aprender. Y lo más importante, desaprender para aprender nuevas cosas. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido. Muchas gracias por este momento, hacerte una pausa. Encantado. Muchas gracias. No, por favor. Primero, si hoy te tengo que preguntar o te vas a anotar o te estás registrando en un hotel, ¿quién es hoy Patricio? Padre de familia, emprendedor, curioso serial, soñador, hacedor. Bien. Dijiste todas cuestiones de habilidades blandas y en ninguna me sacaste toda una parda que tenés de títulos de formación dura muy importante y donde estuviste como director de grandes empresas. Por lo cual hoy estás haciendo foco en otras cosas. Ya vamos a ir a esas cosas. Perfecto. Contame un poquito tu trayectoria, de qué te formás inicialmente y esto que formaste parte de Nokia, una empresa que se ha transformado a lo largo de la historia de haber estado en cuestiones industriales básicas a pasar a la tecnología como más la conocemos la mayoría y después no haber podido soportar un cambio en los negocios cuando a Steve Jobs se le ocurre hacer el smartphone y competirle eso. ¿Cómo fue esa historia tuya de tu formación y tu paso en Nokia? Bien, yo estudié licenciatura en Comercio Internacional. Bien. Hice unos cuantos posgrados en logística, cadena de abastecimiento, marketing y MBA en negocios. Y hoy sigo estudiando, porque tengo esta capacidad de querer seguir aprendiendo y a la vez compartiendo aprendizajes en espacios donde estimulamos el crecimiento y la evolución personal y profesional. Mi paso en Nokia, yo venía de justamente el segundo año del MBA en Argentina y aparece una búsqueda de empleo para buscar a alguien a que se haga cargo de la dirección de logística para Latinoamérica. Gran puesto. Y yo venía de ser gerente de abastecimiento y compras de un laboratorio farmacéutico norteamericano y me resultó muy atractivo el hecho de cambiar de industria y a la vez descubrir la novedad de la telefonía móvil, de la conectividad. Que en ese momento era el boom, digamos. Claro, yo entré en Nokia en el año 2004 y lo más divertido de la época era una viborita, un teléfono. Sí. Y bueno, además, pleno momento de expansión de todo ese negocio, todo era hacia arriba, todo era ganar mercado y demás. Todo era adquisición, el negocio era adquisición. Las telcos buscaban activar clientes, por supuesto venían de la telefonía fija y ahora adquiriendo usuarios de telefonía móvil. Y mi primera posición fue esa. Nokia, una compañía muy avanzada para la época, de origen finlandés, para quien no sabe. Y muy avanzada ¿en qué sentido? Buscaban talento muy profesional y con mucha actitud. Más allá de sus conocimientos técnicos. Ya en eso eran innovadores, sí, en la búsqueda de liderazgo. En aquellos años ya tenían esa mirada de búsqueda de profesionales. Y bueno, éramos un pool de jóvenes, yo tenía 27 años y teníamos un potencial de crecimiento en un negocio donde por supuesto era crecer, administrar el crecimiento, en eso el caos de la desprolijidad. Pero bueno, fue muy divertido y luego pasé al área de negocio y mi primer cliente en venta fue Telecom Personal Argentina. Luego de eso seguí con más responsabilidad hasta que terminé siendo director comercial de cuentas de telco independientes, que en aquellos años diría Telecom Personal Argentina, Antel en Uruguay, Entel PCS en Chile y el Grupo Tigo en Paraguay y Bolivia. En ese momento, tú o el equipo al cual respondía vos, ¿de cuántas personas estaba integrado? No, cada director de cuentas tenía una mini gerencia general operativa. Customer Care, Marketing, Trade Marketing y ejecutivos de atención de cliente y de canales. Nunca desde el lado de vista de un proveedor, desde un vendor, como era Nokia, las estructuras eran muy grandes.
porque las estructuras pesadas y grandes eran las de las telefónicas o las de los retail. Así que bueno, eso. Y después fui director de marketing en Perú, a cargo de los dos mercados, Chile y Perú, y terminé mi carrera en Nokia viviendo en Chile a cargo de la dirección para Latinoamérica de la cuenta telefónica. Me preguntabas, bueno, cómo se combinó mi carrera y mi profesión con mi experiencia laboral. Y Nokia, lo que fue justamente un caso de éxito al inicio, fue un caso de estudio al final. Entonces yo viví una adrenalina y un crecimiento vertiginoso de industria, de compañía y de habilidades de alto rendimiento, que era una cultura de gestión, de performance. Y de hecho, de objetivos a cumplir, sí, y planificar de ahí, día a día, seguimiento. De hacer, de cumplir, de meter goles en la cancha, ¿no? No diría eso. Y me educó. De hecho, hoy, que una de mis cualidades, o de hecho mis intereses y mi propósito es conectar, inspirar y potenciar, en el sentido de conectar personas y oportunidades, inspirar espacios de aprendizaje y potenciar equipos de alto rendimiento, potenciar empresas de alto impacto o emprendimientos de alto impacto y potenciar vínculos de calidad. ¿Cómo comenzás esa otra etapa de tu vida, que nos interesa para ahí empezar a hacer zoom? ¿En qué momento decidís irte con un puesto tan importante como el de Nokia, más allá que entraba en crisis la compañía, que voy a decir, bueno, ok, salté del barco y me salvé? Pero también era difícil porque podías haber ido a otra empresa y seguir en la parte ejecutiva o en la parte corporativa, y te decidiste jugarte por tu emprendimiento, jugarte por vos y solo. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Fue gracias a la tormenta perfecta de que Nokia estaba en una situación de pérdida de competitividad y era la escena del Titanic, ¿no? En vez de a los botes, 5 finlandeses tocando el violín, pero la gente saltaba del barco. Y recuerdo haber tenido muchas conversaciones en aquellos años con amigos, compañeros, colegas del equipo Nokia. Y bueno, finalmente termina haciendo que Nokia es adquirida por Microsoft. Pero antes de que eso ocurra, yo había tomado la decisión de emprender. A la pregunta mía de que, bueno, si cambiaría de barco o de equipo, ¿qué haría? ¿A dónde me iría? Y me empecé a cuestionar si era eso o era un camino emprendedor independiente y probarme. Tenía 37 años, José. Seguía siendo muy joven. Era súper joven. Entonces, y tenías por ahí oportunidad para haber ido a otra industria y demás. Pude haberlo hecho. Mi motivación fue, yo siempre supe, desde muy joven, desde mis 20s, que mi destino final iba a ser dueño de algo propio. Bien, ya tenías vos ese fuego, Sí. de decir, yo voy a construir lo mío. Sí, desde muy, muy joven. ¿Y qué construís ahí? ¿Cómo comienza así de chiquitito y después de lo que es ahora? Sí, bueno, mi lógica fue, había hecho una buena gestión, una buena carrera internacional, después de 2 expatriaciones y múltiples posiciones de alta dirección. Bueno, sentía que tenía ciertos activos de relacionamiento y de conocimiento de industria. Y en mi paso por Perú conozco como miembro una organización que es la que actualmente hoy represento en Argentina, que se llama REF. Contanos, ¿qué es REF? REF es una organización nacida en Estados Unidos, que el año pasado cumplió 30 años, actualmente presente en muchos países, cuyo propósito es potenciar el crecimiento y la evolución de líderes, tanto a nivel personal como a nivel profesional empresarial. La organización tiene un diseño en el que a través de foros de pares, de empresarios, dueños de empresas, presidentes, CEOs, dueños, gerentes generales, pueden tener un encuentro mensual con una agenda y un estímulo que le permita a los integrantes intercambiar experiencias y aprendizajes y que esa inteligencia colectiva les ayude a todos a tomar mejores decisiones, porque el rol de liderazgo implica tomar decisiones permanentemente y aquellas que son de alta complejidad o de alto impacto y probablemente de difícil toma, les permita tener como una perspectiva más amplia y gestionar mejor para la empresa y para la vida, porque REF tiene un enfoque holístico integrador. Esa experiencia mía, que la viví 2 años mientras viví en Perú y trabajaba en Nokia como miembro, fue hiperestimulante y fue un gran catalizador de procesos míos de crecimiento y de maduración. Lo que ocurrió es que cuando en la tormenta perfecta de Nokia
yo me cuestionaba qué hacer y a qué dedicarme, sabía que REF no tenía representación en Argentina. Y mi primer proyecto, de hecho, fue, bueno, levanto la mano, lo voy a hacer yo. Pido la licencia, me interesa el desarrollo del mercado y fue mi primer proyecto emprendedor. Que luego, hasta la fecha sigo siéndolo, y es una actividad que disfruto mucho, tiene muy alto nivel de sentido de propósito con mi propósito personal, pero luego fui yo también evolucionando en diferentes otros roles, que es lo que me trae al presente. Patricio, ahí cuando hablas de meterte en REF, empezar a ayudar a desarrollar líderes, dijiste un tema de lo profesional y lo personal. Sí. Los viejos formatos de liderazgo y de empresas donde alguien daba una orden, controlaba que se cumpla, si se cumple se reporta, ok, checklist, vamos para adelante. Y mucho, incluso los que tenemos cana, sabemos que íbamos a gerenciamientos donde nos decían los problemas personales de la puerta para afuera de la empresa, de la puerta para adentro, solucionamos esto. Está claro que eso no funcionó y más ahora. ¿Qué es lo que hoy necesitan, o al menos vos ves, de un montón de líderes de alto rendimiento, de alta gerencia, alta demanda en toma de decisiones? Hoy están necesitando, y dijiste una palabra holístico, que hace 10 años hubiera sido casi que te echan o tenés algún problema psiquiátrico. Para mí la función del liderazgo es el desarrollo de líderes. Y el desarrollo de líderes es la influencia es el arte de la influencia. Uh-huh. Y para poder influir es el arte de la conexión humana. Sin eso no va a funcionar. No sé si no va a funcionar, pero tiene mucha más probabilidad de funcionamiento sustentable, con cierta armonía, de entendimiento recíproco, cuando uno logra conectar con otro ser humano, y a partir de esa conexión y de esa base de confianza y de empatía y de claridad de expectativas y de propósitos y de roles y responsabilidades, viene de la mano, bueno, poder tirar juntos y tener buenos resultados. Entonces, yo he visto diferentes estilos de liderazgo y me quedo con el que me siento más cómodo, que tiene que ver con empatía, con valores compartidos, con visión de propósito y con una integridad y una integración de todas las dimensiones de la persona. Bien. Fuera del trabajo y dentro del trabajo. Entonces, en esa definición de concepto, de estilo, también me alimento mucho de referencias. En el caso mío, la referencia muy relevante es el libro Liderazgo de Antifragilidad, que escribió Nassim Taleb. Uh-huh. No sé si conoces el caso, José, no pero lo conozco. él, además de haber escrito Liderazgo Antifrágil, escribió el libro Cisne Negro. Sí, ya sé de quién estás hablando. Y Nassim Taleb describe el liderazgo de la antifragilidad como la capacidad adaptativa. Que hay quienes ante la adversidad se quiebran. Exacto. Hay quienes aguantan y hay quienes explotan en cuanto al buen sentido de Exacto. Desarrollarse. Él sostiene que justamente el liderazgo frágil es el que ante el estresor, ante la adversidad, quiebra por fragilidad. El robusto es el que aguanta, pero en algún momento puede eventualmente también hasta generar una crisis, o quebrarse. ¿No? Y el antifrágil es el que sale fortalecido a pesar de la adversidad o sale mejor a pesar de la crisis. ¿Y cómo hacemos para transformarnos en esos líderes que salgan mejor de las crisis? Bien, es una excelente pregunta. Yo mismo me la sigo preguntando permanentemente. Hay una charla que también ha sido muy relevante para mi propio desarrollo de líder y de liderazgo, que es una conferencia de Anthony Robbins, Uh-huh. este conferencista norteamericano de coaching y de liderazgo y de emprendedorismo y de gestión de empresas, que habla de que
la clave del éxito, el 80% es psicología y el 20% estrategia. Y del 80% de psicología, la mitad, es decir, el 40 del 100, es tu energía, el 40 es tu narrativa y el 20 es estrategia. Cuando descubrí esto, de la gestión de la energía, y para entender esto me metí muy de lleno en esto, luego la narrativa es el autodiálogo, lo que estamos pensando permanentemente y nos habita que después en la quiero ir mente. de creer luego, es lo que creas. Claro. Y luego la estrategia, que sería básicamente, bueno, tu visión, tu misión, tu sistema de valores, tu cultura, tus targets y tu proceso y tu equipo para sostener la manifestación de un plan estratégico. Y yo creo mucho en esto. De hecho, en mi propia historia de vida he manifestado cosas que he pensado y he diseñado previamente hasta que se dieron. Entonces, ¿qué debería tener como condición un liderazgo antifrágil? Estar permanente monitoreando tu propia energía, la tuya y la de los demás. Porque al final, para influir y conectar, somos administradores de energía, si el ser humano es 100% energía. Totalmente. Por otro lado, además de ser consciente de esta autogestión y de esta administración, el otro aspecto es cómo conectar con la oportunidad. Porque hay un proverbio chino que dice: en toda crisis hay oportunidad. Sí y solo sí, le agregaría yo de mi propia autoría, si uno es capaz de encontrarla y canalizarla y manifestarla. Porque muchos en crisis quedan ahí. Háblame lo de manifestarla. Ya me da el clic ahí sobre el creer. Digamos, cuando uno cree algo, lo crea. ¿Y por qué tiene que manifestarlo? Bueno, yo, como te dije al inicio, me presento como padre de familia, emprendedor, soñador, hacedor. Omití decir explorador. Para mí la vida es una aventura y la vivo como una aventura. Y la cuestión del sistema de la identidad, que es qué creo, tu sistema de creencias y tu narrativa y tu energía, finalmente es tu capacidad de poder lograr cosas. Y cada quien tiene sus propios deseos y sus propios objetivos en cualquier ámbito de la vida, y eso es parte de la conciencia de cada uno. ¿Qué querés lograr? Bueno, ¿qué deseos tenés y qué capacidades tenés para poderlas finalmente conseguir? Y la manifestación es literalmente un principio fundamental de la vida, en el que si uno cree con convicción, con confianza y con determinación, todo ocurre primero en la mente y luego en la realidad. Primero ocurre acá, el acá conecta con acá, y la energía en movimiento, que es la emoción, energía en movimiento, emotion, es lo que nos da la fuerza para el hacer. Y en esa acción intencionada, dirigida y previamente diseñada de qué quiero y cómo lo quiero, bueno, por resultado sucede. En constancia, paciencia y perseverancia y determinación, tiene alta probabilidad de ocurrencia. Ya lo decía un gran manifestador como lo fue Henry Ford, empresario norteamericano de la industria automotriz, que él decía: si pensás que podés, tenés razón; si pensás que no podés, también tenés razón. Primero es qué pensás. El segundo es más peligroso, claro, y el que todo el tiempo nos estamos poniendo, ¿no? Sí, ese mismo autor que hice referencia a Tony Robbins y otros tantos, hablan de que sobre el 40% del 100, que es narrativa, la mayoría de la gente tiene una narrativa negativa sobre sí mismo. Y eso requiere liderazgo transformacional para cambiar una narrativa negativa a una neutra y luego a una positiva. Porque si yo pienso que no voy a poder, lo más probable es que no lo puedas. Ahora, si pienso que sí puedo poder, es la fe. Y confianza es con fe dentro de uno. Y entusiasmo es la misma energía a nivel positiva dentro de uno. Y yo creo mucho en eso. Creo mucho en eso, no solo porque lo he visto en otros ámbitos y con otras personas, porque principalmente lo he visto en mí. Patricio, si hoy tendríamos que, recién enumeraste características de los nuevos líderes, pero hoy, ¿qué le dirías a los líderes? Está pasando algo histórico, que es 4 generaciones al menos, puede ser, están conviviendo, y capaz que 5 en una misma organización, una misma empresa. Sí. Baby boomers,
los X, que soy yo, creo Sí. que vos también sos X. Sí. Luego vienen los millennials, Sí. los centennials, Sí. y van a entrar los alfas. Supongamos no entran Sí. todavía los alfas, somos 4. Sí. Con miradas, percepción, deseos totalmente distintos. Sí. Y por lo general hay muchos baby boomers y muchos X tomando decisiones. Ujú. ¿Qué tienen que hacer para transformarse? Porque con el liderazgo que traían no va a funcionar con tantas generaciones en una organización. Lo primero, capacidad adaptativa. Uh-huh. Así como en el libro de antifragilidad se habla de aprender, reaprender y estar atento a las señales para poder tomar decisiones a tiempo antes de sucumbir ante una eventual crisis. Lo primero es eso, ¿no? Estar disponible, atento a escuchar y preguntar nueva información que no era la información que ellos tenían a esas edades. Bien. Lo segundo que diría es abrazar el cambio, no resistirse, porque en eso hay pérdida de energía. Y estamos hablando de que hay que perseverar y administrar energía. Que es como Entonces, un gran huracán que no estamos es un tema ahí. de hacerse mala sangre o de chocar con que otros tengan diferentes mindset o mapas mentales. Es de qué manera yo tengo la capacidad para poder mentorear, guiar y facilitar el crecimiento de esos líderes que van a ser el futuro de la organización en el tiempo. El año pasado, en el año calendario en REF tenemos un evento muy especial que es el Offsite de planeamiento de crecimiento personal y crecimiento empresarial. La última edición de REF, que eso es el mismo programa que se da en todo el mundo, se trató del libro Wisdom at Work, escrito por Chip Conley, que es un norteamericano, emprendedor empresario, que fue fundador de su propia compañía en el mundo de la hospitalidad y luego de 30 años de carrera vende su compañía y luego de venderla, los fundadores de Airbnb, Brian Chesky y sus socios, lo contratan a Chip como advisor de ellos para que Chip los ayude a que Airbnb sea la referencia de la hospitalidad internacional en el mundo. Que sería, él pertenecía a la industria a la cual se había peleado Airbnb y Airbnb ve una oportunidad de decir, sí, y lo che, contrata. vos sabés venir porque vos me vas a sumar cosas que yo no sé. Cuando lo contrata a Chip Conley a Airbnb, él cuenta que él tiene el doble de edad de esos chicos que lo están contratando. Y desde entonces, los fundadores de Airbnb, esto lo cuenta en su libro, lo hacen, o sea, se refieren a Chip como el Modern Elder, el mayor moderno. Sí, sí. Y él se sintió cómodo con esa etiqueta, diciendo, ¿y qué cualidades tiene un viejo moderno? Un viejo moderno. No es solamente comprarse una moto, teñirse el cabello, es algo más trascendente. Que fue capaz de metabolizar diferentes aprendizajes y experiencias en más tiempo en la vida. Digamos, lo que aprendió no lo dejó estático, lo trajo al futuro. Es un gran activo. Y lo transformó, porque eso quieto ahí no va a pasar nada. Lo tenés. Y eso motivó exactamente, José, que él haya escrito Wisdom at Work, sabiduría en empresas. Ese programa fue sumamente productivo, porque para nuestra generación de finales de los 40 y toda la década de 50-60, estamos en roles muy activos, pero con crogeneraciones, ¿cómo podemos enriquecernos de nativos digitales, que nosotros no lo fuimos, para no perder actualización y relevancia? Porque incluso ahora con tecnología al nivel de velocidad de avance, IA y todo esto, no nacimos con los dispositivos en la mano. Y por otro lado, cómo esas mentes se enriquecen de nuestra experiencia, que ellos no tienen todavía. Y podemos compartir desde un lugar de líder mentor, líder facilitador y líder guía, toda nuestra experiencia metabolizada en la sabiduría que ponemos a disposición para la organización. Pero tenemos que entregarnos al cambio, porque somos más grandes. Siempre es abiertos al cambio. Patricio, para cerrar, ¿qué es la felicidad después de liderar, haber sido gerente o director de
corporaciones, estar ahora potenciando a nuevos líderes, transformándote. ¿Qué te diste cuenta a tus, ¿cuántos años? 48. A tus 48 años, ¿qué es la felicidad? La felicidad, para mí, es la capacidad de apreciar, agradecer de cada momento de mi vida con presencia, con un sentido de conciencia de presente y de coherencia en el ejemplo en que en cualquier ámbito uno puede influir. Mucho más que con las palabras es con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y para mí es la paz, es estar tranquilo con lo que estoy haciendo, al igual que tranquilo con lo que no estoy haciendo, eligiendo aquello que me puede expandir mi corazón y poniéndome al servicio del crecimiento y del aprendizaje de otros seres humanos que a la vez sean efecto multiplicador en otros más. Gracias, Patricio, por transformar.